A menudo necesitamos una voz de aliento, alguien que nos diga ánimo, tú puedes. Guadalupe Radio presenta la videoserie Sanar para Vivir con Fray Rafael Guzmán Gabriel. Una producción original disponible solo en las aplicaciones de Guadalupe Radio. ¿Cómo están, queridos hermanos? Soy Padre Rafael Guzmán Gabriel de Bolivia y estamos hablando de la sanación y lo estamos haciendo de una manera muy profunda en el sentido bíblico y en el sentido espiritual. Mire, si usted se da cuenta, cada uno de los capítulos que hemos ido avanzando, no hemos tocado los temas de forma superficial, no hemos hablado de una tristeza, de una depresión, de que me dejaron y por eso sufro y hay que ese sufrimiento tratarlo, sino que hemos ido a lo más profundo, queridos hermanos. Recordemos que en el pecado nosotros hemos recibido la peor de todas las enfermedades. Es por eso que hemos profundizado desde el pecado, la creación de Dios, cómo el pecado la ha deformado y esto cómo afecta a todas las potencias que Dios ha dado al ser humano, a todas las capacidades que Dios ha dado al ser humano. ¿Por qué? Porque lo que el pecado hace es deformar la forma de vivir, la forma de creer, la forma de avanzar en la vida. ¿Para qué? Para que nos estanquemos. ¿Qué es lo que quiere el pecado? Destruir a la humanidad. ¿Qué es lo que quiere el pecado? Trajo la muerte. Y no solamente estamos hablando de una muerte física, estamos hablando de una muerte espiritual, la perdición, la eternidad de la falta de la presencia de Dios. Y mire, si los demonios sufren tanto, ¿por qué? Porque ellos decidieron darle la espalda a Dios. Imagínense la humanidad sin Dios, esa eternidad alejada del amor de Dios. Querido hermano, no hay cosa más desagradable. Así como tú alguna vez cuando sentiste el rechazo de alguien, alguna vez sentiste el desprecio de alguien y te sentías tan miserable, o vamos a algo mucho más duro, el desprecio de tu padre o de tu madre que te entristeció tanto. Imagínese vivir apartados del amor de Dios. Si al vivir apartados del amor de nuestros padres nos ha dolido tanto, querido hermano, eso es lo que el pecado ha querido lograr y ha dañado a la humanidad hasta el punto que nos ha alejado de lo correcto. Por eso es que estamos desarrollando este tema de las tres potencias del alma que Dios ha dado para la salvación del hombre. Ya hemos hablado con profundidad y hemos dado pantallazo de las dos últimas potencias. La primera potencia que hemos hablado es la potencia de la inteligencia y cómo al enfermarse la potencia de la inteligencia, las capacidades de razonar, de decidir, de avanzar, se frenan, se estancan, y es por eso que necesitamos de la fe, que es la que perfecciona la inteligencia. Necesitamos de la fe, que es la que sana la inteligencia, porque la lleva nuevamente a los retos diarios y hace que el ser humano nuevamente, con esa visión crítica del mundo, con esa visión activa del mundo, vuelva a enfrentar y encontrar soluciones. Hemos dado estos pantallazos de todo lo que es la potencia de la memoria y cómo en la memoria queda guardado las situaciones significantes. Hemos también dado un pantallazo de lo que es la potencia de la voluntad y cómo la voluntad queda frenada por culpa de las enfermedades espirituales. Hoy vamos a hablar con mucho más detalle de la potencia de la memoria. Vamos a hablar con mucho más profundidad, así como le dedicamos a la potencia de la inteligencia, este tiempo para la memoria. Y el libro base para poder nosotros descubrir cómo nuestra memoria fácilmente se rinde incluso siendo personas de fe. Siendo personas que viven la justicia de Dios, la memoria se rinde, queridos hermanos. Por eso es que mucha gente que ha tenido experiencias preciosas, incluso milagros se han manifestado en su vida, por no sanar con la vida personal, los recuerdos, por no sanar las experiencias que han dañado tu vida,
mucha gente pierde las esperanzas y por eso es que ya no siente el mismo amor de Dios, por eso es que ya no siente la misma experiencia en la oración, por eso es que ya no experimenta a Dios en la Eucaristía, en su oración personal, en el rezo del rosario. ¿Por qué? Porque prefirió quedar marcado por todas las experiencias pasadas. Recuerde, el pasado es una mina de oro o es el motivo para hundirnos hasta lo más profundo. El pasado se puede convertir en esa ancla que no nos permite salir del puerto, que nos ata continuamente al puerto y que no nos permite avanzar. Es por eso que hay esa historia que, a pesar de ser tan sencilla, es tan didáctica. Hay la historia del elefante. Ustedes saben que los elefantes son animales muy fuertes y muy grandes. Por el mismo peso que tienen, lo hacen tener un impulso más grande que el del ser humano. Así que un empujón de un elefante puede hacerte volar varios metros y quebrarte partes de tu cuerpo. Un golpe con un elefante puede hacer que huesos enteros queden molidos. Y hay la historia de estos elefantes que cazan en el África, que los utilizan para luego venderlos a circos o a lugares de entretenimiento. Cazan a los elefantes pequeños para poder trasladarlos a otros lugares, los toman, los quitan de su ambiente natural seguro, los quitan, los alejan de la madre, los alejan de todo lo que es común. ¿Y qué es lo que hacen? Por lo general lo venden a un lugar de entretenimiento como un circo. ¿Qué es lo que hacen en los circos, querido hermano? El elefante cuando es pequeño le ponen una cadena pequeña, una cadena no muy gruesa, con cierta distancia y una estaca. Es así que el elefante, cuando es tomado por estos lugares, está atrapado en una cadena y una estaca. Vamos a desarrollar esta historia en el segundo segmento. ¿Cómo están, queridos hermanos? Estamos en este segundo segmento. Soy el Padre Rafael Guzmán Gabriel desde Bolivia y les estaba contando, yo sé que muchos se han quedado esperando el desarrollo de la historia de el elefante. El elefante cuando es pequeño, ya les dije, los llevan a distintos lugares para negociarlos, a lugares de entretenimiento y generalmente los circos los utilizan. Cuando son pequeños solamente tienen una abrazadera, una cadena delgada y una estaca. Tiene su espacio para moverse y el elefante, claro, se siente libre por la distancia que tiene la cadena, trata de moverse, jala la cadena, pero ve que cuando jala se lastima, se golpea, se cae porque la estaca y la cadena lo sostienen. Va pasando el tiempo, vuelve a intentarlo y la cadena y la estaca lo sostiene. ¿Cuál es el problema? Van pasando los años y el elefante va creciendo, va desarrollándose, pero sigue teniendo la misma estaca y la misma cadena. El elefante ha intentado tantas veces en su pasado jalar esa cadena, romper esa cadena y salir huyendo y no lo ha podido. Así que pasan los años y a pesar de que ahora es un animal grande, enorme, mucho más fuerte, su masa muscular de un solo jalón podría soltarlo todo, pero ya no lo intenta. Porque lo único que tiene es en su recuerdo, es en esa experiencia que esa cadena lo lastimaba cada vez que él intentaba escapar. Querido hermano, al igual que este elefante, nosotros en nuestra memoria vamos guardando esas esclavitudes que nos hacen creer que ya no podemos escapar, que ya no podemos solucionar, que ya no podemos reconstruir nuestra vida y perdemos la esperanza de salir de eso. Imagínese, desde pequeño tenía la esperanza de huir y volver al lugar seguro de su madre, volver al lugar seguro en la selva, volver al lugar seguro donde estaban los demás elefantes y perdió todas las esperanzas. ¿Por qué? Porque cada vez que jalaba se lastimaba, cada vez que jalaba era frenado, caía, se golpeaba, cada vez que jalaba iba perdiendo sus esperanzas. Con los años ya no queremos ni siquiera jalar, ni siquiera lo intentamos, queridos hermanos, y vivimos atados y esclavizados a lo que nuestra memoria nos dice: no pudiste, no puedes y no podrás. Perdemos la esperanza. Por eso es que el regalo de Dios para que nosotros podamos atacar esta falta de esperanza
es el don de la esperanza. O sea, así de sencillo. O sea, el regalo de Dios, lo que viene de Dios, lo que es divino, esa fuerza de lo alto que hace que nuestras fuerzas se recuperen, es el don de la esperanza. ¿Por qué? Porque la esperanza, ¿qué es lo que hace en el ser humano? La esperanza vuelve a retomar, vuelve a levantar ese deseo de algo nuevo y distinto. Vuelve a exaltar ese anhelo de que hay un lugar seguro, en un lugar donde ya no te van a lastimar, un lugar donde ya tu vida no va a estar frenada, un lugar donde ya tu vida no va a estar esclavizada ni atada a ninguna cadena. Y eso es lo que la esperanza hace, y nos hace dar cuenta de que ahora somos más fuertes, de que ahora podemos lograr cosas que antes no podíamos lograr. Es como una persona que se me acercó hace mucho tiempo y me dice: padre, yo fui abusada cuando era pequeña y ahora cada vez que quiero hacer mi vida, lo único que hago es quedarme sin hablar, sin decidir, y no puedo hacer nada. Tomo trabajos en los cuales no estoy en contacto con nadie, tomo trabajos en los cuales me quedo encerrada, y cuando mucha gente me habla y se me acerca, tengo un miedo y voy y me encierro en una habitación porque no quiero que nadie se me acerque. ¿Qué es lo que pasaba? Al ser abusada en pequeña, y se escondía en su habitación para que nadie lo sepa, y el hombre le decía que si ella contaba algo la iba a acabar con su vida. Así que se quedó con este miedo, y ahora que era grande, que era fuerte, que podía defenderse, que podía enfrentar los problemas, lo único que hacía era escapar y encerrarse a cualquier lugar que podía para no estar en contacto. Queridos hermanos, la persona que está enferma de la memoria sigue siendo abusada con los años. La persona que está enferma de la memoria sigue siendo esclavizada con los años. Así como le esclavizó ese abuso y le esclavizó ese maltrato, pasan los años y ya puede defenderse, pero no lo hace porque se sigue sintiendo esclava. Y esta es la enfermedad. El libro base que les dije que íbamos a tomar es el libro de Job, porque incluso vemos a gente de fe que pierde las esperanzas, pierde la capacidad de luchar, pierde la capacidad de enfrentar. Y es por eso que encontramos en el capítulo 3 de Job, que Job comienza a quejarse de su pasado. ¿Y qué es lo que dice Job? Preferiría no haber nacido. ¿Usted ha escuchado esa frase en su vida o ha escuchado esa frase en las personas que viven tristes? Preferiría no haber nacido, preferiría nunca haber nacido. Incluso le reclaman a sus padres: ¿por qué me trajeron a la vida? Yo no pedí nacer. Job hace lo mismo. ¿Por qué? Porque su memoria está enferma. Lo pierde todo. Se enferma. Su cuerpo se enferma. Pierde a sus hijos, pierde a su familia, y su memoria lo único que hace es volver a las cosas malas del pasado, hasta el punto de decir: no debía haber nacido, debía haber sido abortado, debía haber sido perdido, no debía haber nacido. Incluso culpa a su propia madre. Y eso lo hace mucha gente, queridos hermanos. Lo hace mucha gente. ¿Por qué? Porque no ha pedido esta gracia de la esperanza para su vida. La esperanza es como esa mano de Cristo que se extiende a Pedro, esa mano de Cristo que se extiende a Pedro cuando Pedro se está hundiendo en el mar y lo levanta. La esperanza es la que te dice: tú ya no tienes que hundirte en la vida. La esperanza es la que te dice: ¿por qué dudas? ¿Por qué dudas? ¿Por qué no tienes fe? Es la que te saca del abismo de tu pasado y te muestra cómo este presente las cosas pueden cambiar. La esperanza es el don de Dios que transforma tu vida a tal punto que te hace enfrentar el presente. Mucha gente, por vivir en su pasado, no enfrenta su presente. Mucha gente, por dedicar su vida al pasado, no enfrenta su presente. Mucha gente se queda atrapado en las malas experiencias del pasado y no descubre las grandes experiencias que tiene hoy el Señor para tu vida. Vamos a entrar luego en el último segmento, donde vamos a encontrar palabras de esperanza. Bienvenidos, queridos hermanos, a este último segmento de lo que es sanar la potencia de la memoria. Y ahora, ya hemos hablado de todas las causas, ya hemos hablado de los efectos de esas causas, y hemos hablado de las esclavitudes
de la memoria. Ahora vamos a encontrar las esperanzas que Dios da para nuestra vida. Recuerda, no es en mí que está la respuesta. La respuesta no está en mi fuerza porque mis fuerzas están rendidas. No es en mis capacidades. De nuevo, mi razón puede estar enferma, así que no encuentro soluciones ni camino. No es en mí, es en Dios. No es en la criatura, es en el Creador. No es en lo que yo puedo hacer porque han pasado los años y no he hecho nada, sino en lo que Dios puede hacer en mí. Y esto es lo que me permite a mí descubrir lo que Dios tiene para mi vida. Uno de los grandes errores que tenemos desde Lutero hasta hoy es que entra este antropocentrismo, el hombre como el centro de todo, querido hermano, hasta el punto de negar toda la divinidad. ¿Y qué fue lo que sucedió? En el hombre parecía que estaba la respuesta de todo. Viene el iluminismo, el racionalismo, vienen todas estas épocas en las cuales el hombre descubre, desarrolla tecnología, encuentra curas para las enfermedades, grandes medicinas, y piensa que está en el hombre la respuesta de todo. Con la pandemia que el mundo ha vivido, querido hermano, nos damos cuenta que el hombre no tiene respuesta para todo, sino que mientras no esté agarrado a Dios, se pierde. Y es ahora lo que vamos a encontrar en Dios, esa esperanza. Somos simples criaturas que necesitamos de nuestro Creador. Somos simples criaturas que necesitamos de nuestro Señor y Salvador. Somos simples criaturas que el único que conoce la raíz de nuestras vidas es aquel que nos creó, aquel que nos diseñó célula a célula, órgano a órgano, parte a parte, hueso a hueso. Aquel que nos ha diseñado sabe cómo arreglarnos. Así de sencillo. Si usted tiene el zapato dañado, usted va al zapatero. Si usted tiene la ropa dañada, va al costurero. Si el ser humano está dañado, el único que lo puede remendar es el que lo ha creado y se llama Jesucristo, el Hijo de Dios que ha muerto por nosotros. Es por eso que tenemos que entender que Dios nos ama, y esto lo encontramos en Primeras de Juan, capítulo 4, versículo 19. En la primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 19, encontramos la respuesta a todo. Dios nos amó primero. No viene de nosotros, la acción viene de Dios. Nosotros no somos los que hemos actuado primero, no. Si nosotros podemos salir de todo lo que ha enfermado nuestra memoria, es porque Dios nos amó primero. Y esta es una de las mayores esperanzas. Dios me amó. Dios fue el primero en amarme. Dios fue el primero en buscarme. A Él le intereso. Dios le interesa mi vida, Dios le interesa quién soy, Dios le interesa mis proyectos, Dios le interesa mi caminar, Dios le interesa todo en mi vida. Es por eso que en la primera carta de Juan 4:19 encontramos: Dios me amó primero. El amor de Dios no consistía en hacer cosas por Dios, sino darnos cuenta que en nosotros está la relación con Dios. Mire, no es lo que hacemos, es lo que Él ha hecho por nosotros. Y es ahí donde descubrimos cómo esta esperanza viene porque Dios nos ama. Él es quien inicia la relación, Él es quien se preocupa y nos busca. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 14. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 14. Él nos ama, y Santo Tomás nos dice: no somos buenos porque amamos a Dios. Es Él, al amarnos, el que nos hace buenos. Mire lo que dice este gran santo. No somos buenos porque nosotros amamos a Dios, sino porque Él nos ama es que somos buenos. Entender esto, querido hermano, es recuperar la esperanza. Porque Él nos amó es que nosotros actuamos con amor y vivimos en la bondad. Carta de San Juan, capítulo 3, versículo 1 al 21. Mire lo que dice: Dios envió a su Hijo para salvarte y salvar al mundo entero. Dios envió a su Hijo para salvarnos. Esperanza. Isaías 55, versículo 1 al 13. Dios nos da todo por Jesucristo. Todo lo que teníamos perdido, Dios nos los devuelve a través de su Hijo Jesucristo. Deuteronomio 7, versículos 7 al 19. Dios no te elige por ser el mejor. Te ama tal como eres y como estás. Quiere hacer algo grande contigo, pero te pide que destruyas todos los ídolos.
Recuerda que las personas que te han dañado pueden ser los ídolos que no te permiten avanzar. Esos dioses a los que les tiene más miedo que tu corazón al amor de Dios. Le tienes más miedo a los dioses de tu pasado, a los que te han perseguido, te han humillado, te han maltratado, que amor a Dios, que al amor que Dios te ha tenido. Esos ídolos tienen que derrumbarse. Personas que has convertido en ídolos, te has hecho dependientes, piensas que si te dejan vas a morir, piensan que si ya no están a tu lado vas a morir, piensan que si se aparta de ti ya no vas a morir. Has vivido tan sobreprotegido y sobreprotegida, tu pasado ha sido una burbuja y ahora te cuesta enfrentar la realidad. Querido hermano, tienes que derrumbar esos dioses de tu vida, esos dioses que no te dejan avanzar. Lamentaciones capítulo 3 versículo 1 al 26. Aunque todo se venga encima y se derrumbe, el amor del Señor no cesa y se renueva. Mire, hermoso, aunque todo se venga encima y se derrumbe, el amor de Dios no cesa, más bien se renueva. Romanos capítulo 10, versículos 5 al 13. Dios no está lejos. Primera carta de Juan capítulo 3, versículo 1 al 5. El hombre se hace partícipe de la naturaleza divina. Queridos hermanos, aquí encontramos las esperanzas que Dios tiene para nuestra vida. Y el Salmo 27 nos dice: el Señor es mi luz y mi salvador, ¿a quién temeré? El Señor es la esperanza de mi vida, ¿a quién me hará temblar? Esas son las esperanzas que devuelven a nuestra memoria el sentido de luchar hoy. Esas son las esperanzas que devuelven a nuestra memoria el sentido de esperar un mejor futuro. Esas son las esperanzas que Dios nos da en su palabra y que las encontramos acá como promesas reales, como promesas que se cumplen para que sanemos todo lo que nuestra memoria ha guardado y exaltemos las grandezas de nuestra vida. Amén. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Sanar para Vivir, en compañía de Fray Rafael Guzmán Gabriel, una producción original disponible solo en las aplicaciones de Guadalupe Radio. Comparte este contenido y ayúdanos a multiplicar la bendición.